Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. Que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. El calendario marca el último día de este mes de marzo. Sí, ya mañana estamos comenzando el mes de abril. Hoy estamos a martes 31 de marzo con bastante información que compartir con ustedes. Creo que sigue siendo noticia y está abarcando los principales titulares. Lo que ha ocurrido en una publicación que hace el presidente Donald Trump hace referencia a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Pues resulta, hay una publicación que hace el presidente Donald Trump donde comparte un video de bombas antibúnker estadounidenses impactando un depósito de municiones iraní. Pues bueno, según lo informado, se mostraba a Estados Unidos haciendo estallar un depósito de municiones en Isfahán. Un funcionario estadounidense declaró a Wall Street Journal que el ejército atacó el lugar con bombas antibúnker de 200,000 libras. La publicación del presidente en Truth Social incluía el clip que mostraba el presunto ataque con humo y fuego elevándose hacia el cielo oscuro. No añadió ningún título al video. Pero según el Washington Street Journal, el video captó el ataque, declaró el funcionario. El periódico añadió: las fuerzas estadounidenses han atacado más de 11,000 objetivos durante la guerra contra Irán, que ya dura un mes, centrándose principalmente en emplazamientos que debilitan las capacidades ofensivas de Irán. Esta operación Furia Épica ha comenzado el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques conjuntos contra el régimen islámico de Irán para impedir que sus líderes desarrollaran armas nucleares con las que amenazar a países de todo el mundo. Bueno, esta es la imagen que nosotros imaginamos, está pues grabada en la mente de las personas que están a favor de este conflicto o de esta incursión militar. No quiero ser tan incisivo porque me imagino que mucha gente debe estar preguntándose por qué constantemente hablar de este triunfalismo excesivo. Pues ya lo he explicado muchas veces, la única razón es porque a veces creemos que una guerra es algo tan sencillo como entrar, atacar, destruir los objetivos, retirarse y vámonos, aquí no ha pasado nada. La historia nos demuestra que no es así. Y Estados Unidos también ya tiene por experiencia, por ejemplo, Irak, también Afganistán, que no necesariamente tener todo el armamento que uno quisiera tener para aplicar y someter en una guerra, pues es suficiente para ganarla. Pero además, en términos de ganar, ¿cuál es ese margen y el parámetro en el cual nos vamos a basar? Simplemente ver el legado destruido. Todavía hay, y lo hemos estado diciendo el día de ayer, la anterior semana también, se les está conminando a la gente del Parlamento iraní a que de una vez por todas decidan quién va a ser su portavoz, para que de una vez también las negociaciones a las que se vayan a llegar o las que se vayan a imponer en todo caso, pues sean cumplidas. O existe el compromiso de hacerlo para que también no se lance este ataque fulminante, el cual viene diciendo el presidente ya desde hace varios días. Pero bueno, creemos que como en el pasado se hacen este tipo de bombardeos preventivos, porque ese es el nombre que le ponen, como decir, ¿no? Te estamos advirtiendo que tenemos la capacidad de hacer esto, ten cuidado o toma una buena decisión. Y el mensaje es claro y sabemos para quién es para el pueblo iraní y sobre todo esta cúpula ayatolá o los que ahora mismo tienen algún tipo de representatividad política en el Parlamento iraní.
El presidente también ha instado ahora a Europa y a los estados del Golfo a que reparen ellos mismos el estrecho de Hormuz, en medio de informes que indican que está dispuesto a poner fin a la guerra sin reabrir el estrecho. Tendrán que empezar a aprender a luchar por sí mismos. Vayan a buscar su petróleo. Sí, esas fueron las declaraciones que hizo el presidente el día de hoy, sugiriendo que retirará las tropas de Medio Oriente y obligará a Europa, Asia y las naciones del Golfo a lidiar con el bloqueo iraní del estrecho de Hormuz después de que éstas rechazaran sus peticiones de ayuda. El presidente había solicitado previamente ayuda de la OTAN y Asia para garantizar la seguridad del estrecho, pero se negaron. Estados Unidos ya no estará ahí para ayudarlos, al igual que ustedes no estuvieron ahí para nosotros, dijo el presidente en un comunicado, ofreciendo suministrar petróleo desde Estados Unidos si los países no pueden reunir el valor que se les ha dado ir al estrecho y simplemente tomarlo. Añadió, Irán ha sido esencialmente diezmado. Lo más difícil ya pasó. Vayan a buscar su propio petróleo. Esto se produce en medio de informes que indican que Trump está dispuesto a poner fin a la guerra independientemente de la seguridad en la vía fluvial. Lo informó el Wall Street Journal. Trump les dijo a sus asesores que podría poner fin a la guerra con Irán sin reabrir el estrecho a medida que se acerca el final de su plazo de 4 a 6 semanas para la guerra. Su plan sería entonces dejar a Europa y los estados del Golfo, que dependen en gran medida del flujo de petróleo a través del estrecho, a diferencia de Estados Unidos, se encarguen de ello. Bueno, veamos qué es lo que dijo el presidente, ¿no? Porque vamos leyendo en base a lo que dice por acá. A todos esos países que no pueden conseguir combustible para aviones por culpa del estrecho de Hormuz, como el Reino Unido, que se negó a involucrarse en la decapitación de Irán, les tengo una sugerencia. Primero, compren a Estados Unidos. Tenemos de sobra. Y segundo, ármense de valor. Vayan al estrecho y tómenlo. Tendrán que aprender a defenderse. Estados Unidos ya no estará ahí para ayudarlos. Igual que ustedes no estuvieron ahí para nosotros. Irán ha sido, en esencia, diezmado. Lo más difícil ya pasó. Vayan a buscar su propio petróleo. Eso usted lo puede encontrar en la cuenta oficial de Truth Social, la red del presidente Trump. Claro, ante la negativa de las naciones europeas, ante la negativa de los países asiáticos que dependen de este petróleo para mover su energía, sus industrias, los trabajos, la economía en general, pues ya no le va a quedar de otra. Porque también, lo venimos diciendo, el presidente se enfrenta a una fuerte presión en la política doméstica de personas que están o no están de acuerdo con esta incursión militar. Hemos escuchado el día de ayer las declaraciones también de Israel, que por su lado no va a acompañar a los Estados Unidos en caso de que se diera que las tropas tuvieran que hacer una incursión terrestre. Israel lo ha dicho muy claro, van a estar ellos dedicados a ingresar de forma terrestre en el Líbano, más no en Irán. Y tienes la negativa de la mayoría de estos países que se supone en papel, creo que dicen que sí, están de acuerdo, pueden apoyar, algunos dirán que no están de acuerdo y buscar la forma de darle la mano a los Estados Unidos y en realidad ayudarse a ellos mismos. Pero la negativa es muy clara, creo que además bastante contundente. Y no nos olvidemos que el año pasado nomás había una cumbre que llama el presidente Donald Trump, donde se hace una especie de alternativa a una organización como las Naciones Unidas, una organización por la paz. Y se supone que son muchos los países que firman este acuerdo. Yo creo que todavía está fresca en la memoria de usted que cuando se logra el cese al fuego en la Franja de Gaza, el presidente mismo, en persona, va hasta el otro lado del Atlántico, se reúne de forma sorpresiva con muchos de los presidentes que no dudaron en ir hasta el lugar, ser parte de estos acuerdos, sacarse la foto. Pero parece que pasa 1 o 2 meses y algunos simplemente se sacaron la foto y hasta ahí nomás llega la memoria. Porque cuando se trata, por ejemplo, de llevar adelante esta incursión militar, que además es para prevenir que en el futuro Irán deje de estar chantajeando, presionando a el resto del mundo que depende de su petróleo,
ahora que tienen la oportunidad de poderlo, de tener una viabilidad, pues simplemente dicen que no van a apoyar. Y el presidente pues tiene una respuesta. Y yo entiendo que mucha gente, claro, desde cualquier aspecto que usted lo quiera ver, se preguntará, ¿por qué el presidente hace este tipo de declaraciones? Pues bueno, el presidente, para empezar, no es un político tradicional. Es un hombre de negocios que, a raíz de la situación que deja Barack Hussein Obama, dejando un país realmente en paupérrimas condiciones, pero además con una seria amenaza a destruir Estados Unidos desde adentro con toda la ideología política que traen, incluso desde la administración de los Clinton, entonces el presidente ve que es necesario tener una bandera patriota que represente a los estadounidenses que no quieren toda esa corriente progresista que viene de una agenda internacional, no viene de una agenda propia de los Estados Unidos. Porque si usted le pregunta a un patriota, a un orgulloso de ser americano, no hay nada más hermoso que haber nacido en esta tierra. Y muchos de ellos, sin haber prestado juramentación, como lo hicimos los que nos hicimos ciudadanos, que conscientemente decidimos amar, cuidar, respetar y proteger a esta nación, muchos de los que nacieron acá simplemente dicen, ellos darían su vida por esta nación. Y hay un sentimiento patriota bastante fuerte. Sin embargo, en la última, yo diría, 50 años, un poquito más de 40 años, digamos, tenemos una fuerte, pero fuerte ideología anti-estadounidense, que no es coincidencia, que no es casual y no nace de forma natural. La mayoría de los organismos supranacionales que odian a los Estados Unidos, países que algunas veces se presentan como amigos y aliados, pero en el fondo simplemente son otros odiadores de los Estados Unidos, no quieren seguir viendo la hegemonía de este país. Y algunos lo dicen abiertamente y otros lo dicen por debajo de la mesa, pero el sentimiento es muy claro. Quieren ver la forma de cómo destruir. Y para ello hay muchísimos ideólogos, muchos de estos filántropos que tienen muchísimo dinero y que pertenecen a familias tradicionalmente ultra ricas, que son antiestadounidenses. Para esta gente que tiene el dinero y el poder suficiente allá arriba, en esa toma de decisión, le molesta, le incomoda una nación libre que tenga una constitución como la que tiene los Estados Unidos y gente que está armada dispuesta a defenderla. Porque esta gente de la agenda globalista, puede llamar usted la Trilateral, Club Bilderberg, los Skull Bones, cualquiera de estos grupos de élite que son los que supuestamente manejan y dominan el mundo, yo diría y apuntaría más claramente a lo que administran ellos, que son las grandes corporaciones. Son las grandes corporaciones las que al final tienen incluso mucho más poder que el mismo gobierno. Y son estas corporaciones, a través de los fondos de inversión, que han ido metiendo pero muchísimo y muchísimo dinero para poder llevar esta agenda woke. Sí, lo decíamos el día de ayer, el mismo Larry Fink, que es el que está a la cabeza de BlackRock, uno de los principales fondos de inversión del mundo, si no el más importante. Yo entiendo que entre Vanguard Group y también BlackRock son monstruos que manejan una cantidad ingente de dinero que usted ni siquiera se imagina de cuántas cifras son. Pero él lo decía muy claramente en una entrevista reciente. Ellos financiaron todo este experimento woke. Y estos filántropos que pertenecen a toda esta línea de decisión a través de su dinero invertido en las grandes corporaciones, tienen un sentimiento antiestadounidense. Porque estas corporaciones quieren tener autoridad legal, supranacional, sobre la soberanía de las naciones. ¿Por qué cree usted que mucha de esta agenda globalista está contenta, por ejemplo, con una dictadura cubana? Que ha estado contenta pero feliz con la dictadura chavista venezolana. Póngase a pensar, ¿por qué los chinos, el Partido Comunista Chino en general, por qué cree usted que apoya a gobiernos de dictadura? Además de la afinidad filosófica, política, ellos necesitan tener gobiernos dictatoriales a los cuales poder someter, y mientras más tiempo estén en los gobiernos, estas corporaciones chinas, de donde quiera que usted lo vea,
Si tuvieran gobiernos que constantemente cambian de 5, de 4, de 6 años, entonces querría decir que cada esos mismos años tendrían que estar cambiando las leyes que podrían perjudicar a sus industrias, sus corporaciones. Por eso es que toda esta agenda globalista está encantada de tener gobiernos socialistas que se instauran en el poder y de ahí no salen más. Pueden estar 20, 30 años y nadie los saca. Y parece mentira, pero llegan democráticamente al poder. Claro, haciendo un montón de campañas con mentiras, no cumpliendo estas promesas y peor aún, endeudando, pero extraendeudando, poniendo el futuro de los más jóvenes en entredicho, en riesgo. Por eso es que estas corporaciones necesitan ese tipo de gobiernos. Entonces, necesitan que los Estados Unidos también se vuelva una nación no solo de progresistas, socialistas o ahora esta corriente tan fuerte de los comunistas. Porque necesitan llevar, así como lo tuvieron a Barack Hussein Obama, lo tuvieron a Joe Biden, con políticas extremadamente socialistas, quieren tener gobiernos que son socialistas que se alineen con toda esta agenda globalista. Y parece mentira. Y parece que no tuviera pies y cabeza, pero vaya siguiendo el rastro del dinero y usted mismo se va a dar cuenta de que esta es una gran verdad. Nosotros venimos advirtiendo sobre esto desde hace muchos años. El mismo presidente Donald Trump lo viene diciendo desde su campaña de 2015-2016. De una agenda supranacional, una agenda globalista que es totalmente anti-estadounidense. Y por eso cuando nosotros revisamos esta propuesta que hace el presidente, de todos estos gobiernos socialistas que son parte de la OTAN, que dependen del petróleo que sale del estrecho de Hormuz, pero se niegan a ser parte, es porque existe una agenda que quiere beneficiar a quitar la hegemonía de los Estados Unidos y transferírsela a China. Para que de este lado de Oriente ahora esté el equilibrio, el poder, ya sea económico y militar. Y créanme, han avanzado tanto que hoy por hoy mucha gente, al igual que en los Estados Unidos, hay muchos americanos que son antiestadounidenses, que llaman a este país opresor, esclavista, discriminador, antiinmigrante y todos los adjetivos negativos para ponérselo a este país. Y al igual que en los Estados Unidos, se tiene trabajando más de 30 años metiéndole basura ideológica a los más jóvenes para que tengan esta idea progresista. Lo mismo pasa del otro lado del Atlántico. En Europa el sentimiento antiamericano es brutal. Por eso no es de extrañar que la gente, cuando sus gobiernos dicen, pues nosotros no les vamos a ayudar, así tengamos que pagar precios de la gasolina, precios del gas más alto, no importa. Porque hay gente que ya está ideologizada. Ahora, para que le pongamos un poquito más de solvencia a lo que le decimos, mire, por ejemplo, lo que dice aquí en una base aérea italiana de un informe. Bombarderos estadounidenses con destino a Oriente Medio vieron denegado su permiso para aterrizar en una base aérea italiana. Según se informa, Italia denegó a un vuelo de bombarderos estadounidenses que se dirigían a Oriente Medio el permiso para aterrizar en la base aérea estratégica conocida como el Centro del Mediterráneo, supuestamente porque Washington no había respetado estrictamente los términos de su tratado sobre el lanzamiento de ataques desde territorio italiano. Según informa el diario italiano Corriere della Sera, en los últimos días se denegó el permiso de aterrizaje a varios bombarderos estadounidenses en la base aérea de Sigonella, en Sicilia, al sur de Italia. En el Mediterráneo central, de acuerdo con el informe, las aeronaves ya estaban en vuelo y de camino a la base aérea estratégica cuando se les negó el permiso. La base de Sigonella fue construida por Estados Unidos en la década de 1950 en terrenos arrendados temporalmente a Estados Unidos por el gobierno italiano. Actualmente es una base de la Fuerza Aérea Italiana, donde Estados Unidos, bajo la denominación de Estación Aeronaval de Sigonella, es arrendatario del gobierno italiano.
El uso de la base se rige por un tratado entre Roma y Washington. Se permiten los vuelos y trabajos rutinarios de las Fuerzas Armadas, incluyendo operaciones y logística, pero las actividades bélicas requieren la autorización expresa del gobierno italiano. Y aquí va mi reflexión. Algunos piensan porque estamos con un gobierno republicano, porque el presidente Trump ahora está a la cabeza y hay una clara inclinación ahora para que muchas de las políticas liberticidas, fallidas de los socialistas, pues se vayan inclinando hacia la derecha. No necesariamente estos países que salieron como presidentes o que están ahora como primeros ministros, quiere decir que se van a alinear con las políticas republicanas o con el liderazgo del presidente Donald Trump. ¿Quién está gobernando en Italia? Giorgia Meloni. Yo me imagino que usted, que sigue este programa, que es conservador y tiene más afinidad con las políticas republicanas, o sea, con la derecha, seguramente usted sabrá de quién le estoy hablando. Una Giorgia Meloni que también, podríamos decir, era la Trump femenina de Europa. Que muchos de los discursos del presidente Donald Trump, no digo que los haya copiado, pero vaya que sí, tenía mucho de la influencia del presidente Donald Trump. Incluso no solo de lo que decía en el 2020, en el 2024, no, desde el 2016. Porque esta alerta que viene de la agenda globalista se viene diciendo desde hace más de 10 años. Es más, yo diría 16 años en total, cuando en septiembre del 2015 la Organización de las Naciones Unidas relanza esta agenda que termina llamándola la Agenda 2030. Una Agenda 2030 que en el año pasado saben que no iban a poderlo cumplir, le cambiaron también el nombre. Imagínense, son sinvergüenzas. Ellos tienen una misma agenda desde 1966, despoblar el mundo, pero le vienen cambiando de nombres en la medida que sea más digerible y adaptable para la gente. Sin embargo, vemos a esta Giorgia Meloni, que tiene una clara postura por la derecha, una clara defensora de las leyes y de la política y visión republicana, pero pues no le dan la autorización. Y más allá de lo que pueda decir el acuerdo, estando en una situación de guerra, aunque no sea una guerra declarada, no sea una guerra oficial declarada, pues un poquito de coherencia. Y se hubiera esperado un poco de congruencia en lo que es el discurso y la acción. Pero esto no ha pasado. Y no solamente no ha pasado con Giorgia Meloni. También no ha pasado con la gente del Reino Unido, no ha pasado con la gente de Francia y lo que se supone son los aliados históricos de los Estados Unidos en la OTAN. Entonces, lo que estamos viendo es un escenario bastante complejo. Parece mentira, donde el presidente pues simplemente dice, bueno, nosotros ya hemos hecho nuestra parte. Los hemos masacrado, los hemos destruido, ya hemos debilitado todas sus capacidades militares, ahora les toca a ustedes. Y ahí es donde muchos de los zurdos, los de centro o los disfrazados que se presentan como una especie de conservadores, moderados se dicen estos, salen y van a despotricar en contra del presidente Donald Trump diciendo, pero era un hormiguero, era un avispero que no había necesidad de tocar. Y puede que tengan razón o puede que no lo tengan. El problema es que ya está hecho. En mi pueblo suelen decir, ya no se puede llorar sobre la leche derramada. No, ya no. Ya se tiró en el piso, ya no se lo puede recoger. El presidente ya incursionó, ya atacó, ya los diezmó. Ahora no se habla de 7,000, no se habla de 8,000, se habla de 11,000 objetivos que se han destruido. Vamos a estar pendientes a cuánto nos ha costado eso a los estadounidenses en términos económicos, esos 11,000 objetivos, porque seguramente eso tiene que tener un precio. No creo que haya sido un dinero de caridad que vamos a recibir por algún tipo de magia. No lo creo. Pero entonces, ¿cuál es el futuro? ¿Qué es lo que viene? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos todos. Porque mal que bien, lo que estamos viendo es que hay una declaración del presidente, más allá de lo que usted ha escuchado en cuanto a el desafío que hace a los miembros de la OTAN. Implícitamente hay una oferta de compra de nuestro combustible donde el presidente dice
cómprennos a nosotros porque tenemos de sobra. Y aquí ustedes me dirán lo que sea. Ustedes se podrán enojar con este servidor que está ahora mismo haciendo uso del micrófono. Pero si tenemos tanta capacidad, y yo digo autosuficiencia energética, para producir nuestra propia gasolina, nuestro propio diésel, nuestra gasolina para aviones, ¿por qué tenemos el alza de precios de los combustibles? Ahora usted ya le pone un poquito más de sentido a lo que le vengo diciendo hace por lo menos unas 3 semanas sobre este tema de la especulación de los mercados y las bolsas de valores con relación a la compra del petróleo. Yo sé que es bastante complejo poderlo poner en sus verdaderos términos económicos y financieros, pero de lo más sencillo que pude encontrar para explicárselo, existen 2 maneras de comprar el petróleo, el crudo. Una de ellas, que a mi parecer es el robo del siglo, la especulación, porque se supone que los gobiernos, con el dinero de los contribuyentes, compran petróleo para tener en sus reservas de emergencia. ¿Verdad? Ok. Y adicionalmente eso, pues también quienes compran o quienes traen para las refinerías de los Estados Unidos, se supone que también se compra, no hoy. No. Por eso, no se vaya a confundir. Mucho del petróleo ya se compró hace por lo menos 3 meses atrás. A unos seguramente hasta 6 meses, porque le digo, el mercado de valores, la bolsa de valores es pura especulación. Y si usted hace solamente una revisión, pongámosle no 90 días, pongámosle solamente 60 días. Vaya para atrás, busque en su internet, utilice las megas de su teléfono y revise cuánto costaba el precio del barril hace 2 meses. Estaba oscilando por los $60 el barril. $60 el barril. Hoy está casi a 120. ¿No le parece que eso es un incremento del 100%? Ahora, si nosotros en ese entonces ya habíamos comprado y todavía se está refinando en las refinerías para después recién llegar a los surtidores, ¿no le parece que el precio no debería de haber subido? Es que la matemática es bastante simple. 2 más 2 son 4. Pero cuando ya le metes política, a veces 2 más 2 es 3 o 2 más 2 es 7, dependiendo de la vista con la que te lo planteen los demagogos de la politiquería. O peor aún, todo este aparato burocrático, pero también de estafadores, y esa es la única palabra que yo puedo encontrar para todos estos especuladores en las bolsas de valores. Si el presidente nos está diciendo que tenemos suficiente petróleo, gasolina, diésel, lo que necesita Europa, y les está sugiriendo como primera medida que nos lo compren, ¿no cree usted que deberíamos de tener nosotros, para nuestro mercado, garantizado, súper abastecido, pero además a buen precio? Y no estarlo pagando como lo estamos haciendo la última semana a $4. Bueno, aquí en el estado de Florida está a $4 el galón. 3.98, 3.96, un poquito más, un poquito menos, pero redondéelo a $4 el galón. Ahora, otro hecho que a mí me parece también que habría que cuestionarlo. Durante la administración de Joe Biden, un periodista estadounidense logra hacer un trabajo excepcional de investigación. Mientras decían que el gasoducto que trae, o que lleva más bien, el gas que necesita Europa desde Rusia, que fue destruido, en este trabajo de investigación de este periodista estadounidense, indica claramente que fue la administración de Estados Unidos, con la instrucción aparente del presidente Joe Biden, que este gasoducto Stream, no recuerdo muy bien el nombre, es destruido. Y que por alguna de esas artimañas que suelen tener también ciertas administraciones, esto ya estaba premeditado para dañar a Europa a que compren este gas barato de Rusia y finalmente, a la cabeza de Joe Biden, presionar a los gobiernos europeos para que le compren el gas a los Estados Unidos.
Ahora, el presidente Donald Trump hereda esto. Mal que bien, pues es una política más de Estado, aunque también entiendo que es una política de gobierno, pero pues esto termina quedando como una política de Estado. Y el presidente Trump hereda esta, no sé si decir, cuando alguien le golpea a otro, el ojo queda en tinta y en ese ojo en tinta pues, le recuerda todo el tiempo que quiere cobrar de alguna manera venganza. Y vemos que ahora los países de la OTAN, los países europeos que han sido duramente golpeados por haber destruido este gasoducto, por haberle puesto sanciones a Rusia, esa energía barata que se la compraban, pues ya no la están abasteciendo y no al mismo precio. Y ahora resulta que el estrecho de Hormuz se cierra por una incursión militar que hace Estados Unidos con Israel, que otra vez vuelve a perjudicar a Europa. O sea, podemos estar o no de acuerdo con lo que le estoy diciendo en el sentido de justicia, lo correcto. No sé cómo quiere entender usted moralmente este tema. Y podrá usted justificar con estos datos que le estoy dando si es que Europa realmente tiene pues toda la justificación de decirle que no al presidente. Y en realidad no es no al presidente, sino a la nación. Por eso le digo, muchas veces hay que saber distinguir lo que es un tema de Estado y un tema de gobierno. Pero lamentablemente a veces hay temas de gobierno que quedan como temas de Estado para la historia. Y Europa, claro, está renuente a ayudar. Porque ellos ya vieron que con la administración Biden, al final, con el pretexto de la guerra de Ucrania, Estados Unidos terminó, supuestamente, bombardeando este gasoducto de Rusia, les privaron de esta energía barata y finalmente Estados Unidos le está vendiendo a Europa. Y otra vez pasa este conflicto y ahora resulta que Estados Unidos le vuelve a decir, mira, te estamos arruinando otra vez la economía, tu abastecimiento energético, pues ahora cómpranos también el petróleo que necesitas. Y créanme, esto solamente es el inicio de esta ruptura histórica que se supone después de la Segunda Guerra Mundial tenemos como alianzas, como grandes aliados. En lo que significa la política internacional, o igual la geopolítica, el presidente Donald Trump ha estado liderando, creo con mucho éxito, el poner otra vez a los Estados Unidos con respeto, con buena mirada sobre las decisiones que toma. Sin embargo, vamos a tener que ver con mucho detalle cuál va a ser el verdadero impacto que vamos a tener en cuanto a este liderazgo que está planteando el presidente Donald Trump. No va a ser sencillo. Y créanme o no, aunque esté tan lejos como el estrecho de Hormuz, al otro lado del Atlántico, si esto no se arregla lo antes posible y en los mejores términos, la elección que viene para el mes de noviembre va a hacerle muy complicado para el Partido Republicano. Incluso el Partido Republicano hoy mantiene el Estado, o sea, el gobierno, a medias. Siendo minoría, los demócratas no permiten que se avance con una legislación para poder reabrir completamente el gobierno. Ahora, imagínese usted que los republicanos perdieran esa mayoría. ¿Se da cuenta? Si con la minoría los demócratas están haciendo peso y están saboteando la agenda del presidente Donald Trump, imagínese lo que va a pasar si es que pierde la mayoría en el Congreso este próximo mes de noviembre. Habrá que hacer un análisis y sobre todo habrá que ser muy autorreflexivos para no solamente ver lo que quieren que veamos, sino para analizar de forma objetiva cómo esto también nos va a afectar, independientemente de cuál sea su postura filosófica, política. También usted tendrá que fijarse en la afectación que va a tener como ciudadano y como familia. Yo espero de que el presidente en este plan, que yo entiendo hay un plan, y que existe otra nueva fecha que ya deja de ser 4 semanas, sino ahora son 6 semanas,
que el presidente lo pueda cumplir lo antes posible para que así también tenga tiempo para ver qué medidas va a tomar para llegar a estas elecciones lo más fortalecido posible. Vamos a la primera pausa. Ya regresamos con más. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde, usted puede ser parte de este programa. Escríbame Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en YouTube, en TikTok, igual que en X, antes Twitter. Le agradezco que me ayude a compartir mi contenido. También lo invito a que vea www.loramediatv.com, www.loramediatv.com, un espacio donde usted encuentra, además de este programa, muchos otros con periodismo objetivo. www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. En más datos, me parece importante mencionar que el presidente Donald Trump amenaza con interrumpir el receso de primavera del Congreso con una inusual sesión especial para poner fin al cierre récord del Departamento de Seguridad Nacional. Es algo que se está considerando, dijo el presidente en una declaración al Washington Post, de que está considerando la posibilidad de obligar al Congreso a convocar una sesión extraordinaria para resolver el déficit de financiación de 45 días del Departamento de Seguridad Nacional. El Congreso se encuentra actualmente en receso hasta el 14 de abril, fecha que marcaría 2 meses completos sin que los trabajadores del DHS reciban su salario. Trump afirmó que es improbable que se tome una decisión de este tipo antes del domingo de Pascua, el 5 de abril. Tal vez les dejemos celebrar la Pascua, es lo que dijo el presidente. Sería la primera sesión extraordinaria desde 1948, cuando el presidente Harry Truman obligó a los republicanos a regresar para debatir sobre la atención médica, los derechos civiles y la legislación de seguridad social. Bueno, pues ya han pasado muchos días, 45 de lo que se está contando, y hay muchas personas, entre ellas los empleados federales, que no están recibiendo su sueldo. Muchos ya han preferido renunciar, seguramente están buscando la forma de encontrar otros trabajos, ya sea temporales o igual cambiar definitivamente de trabajo, pero esa es la realidad. Hay millones de personas en los Estados Unidos que se han encontrado con bastante espera, sobre todo en los aeropuertos más importantes. Incluso se ha visto que hay personas que han tenido que recurrir a la cancelación de sus viajes porque pues no hay personal de la TSA trabajando. Vamos a ver si es que realmente el presidente termina presionando al Congreso para que vuelva y de una vez poder dirimir este hecho de dar viabilidad en el Congreso para reabrir completamente el gobierno. También déjeme comentarle, la Corte Suprema de Justicia ha fallado hoy en contra de la prohibición de Colorado sobre la terapia de conversión para niños LGBTQ+. El Tribunal Supremo falla en contra de esta ley que prohibía la terapia de conversión para niños LGBT en Colorado, uno de los aproximadamente 24 estados que prohibieron esta práctica desacreditada. La Corte falla en contra de la prohibición que había planteado el estado de Colorado sobre la terapia de conversión para niños LGBT por Lindsay Whitehurst, Associated Press, Washington. Este es el artículo de esta persona. Dice, pues ya se ha dictaminado hoy en contra de una ley que prohibía la terapia de conversión para niños LGBT, uno de los cerca de 12 de estados que prohíben esta práctica. La Corte, con mayoría de 8-1, falló a favor de un consejero cristiano que argumenta que la ley que prohíbe la terapia verbal viola la primera enmienda. Los magistrados coincidieron en que la ley plantea problemas relacionados con la libertad de expresión y la remitieron a un tribunal inferior para que decida si cumple con un estándar legal que pocas leyes esperan. El juez
Neil Gorsuch, en nombre del tribunal, afirmó que la ley censura la libertad de expresión basándose en el punto de vista. La primera enmienda escribió que se erige como un escudo contra cualquier intento de imponer la ortodoxia en el pensamiento o la expresión en este país. En una opinión disidente en solitario, la jueza Ketanji Brown Jackson escribió que los estados deberían tener la libertad de regular la atención médica, incluso si esto implica restricciones incidentales a la libertad de expresión. La decisión, escribió Jackson, abre una caja de Pandora que amenaza con menoscabar la capacidad de los estados para regular la prestación de atención médica en cualquier aspecto. Claro. Bueno, le cuento un poquito, ¿no? Esta es una ley que presenta una terapista en el estado de Colorado, que plantea ante la Corte Suprema de que la ley está atentando contra la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque si existe, por ejemplo, un psicólogo, un terapista, que quiera hablar sobre estos temas con los menores de edad, pues la ley se lo prohíbe. Y es que cuando uno va revisando toda esta Agenda 2030, toda esta agenda de género, transgénero, lo que están buscando es encontrar siempre amordazar o enmanillar a todo aquel que quiera luchar en contra de esta agenda perversa. Ya se lo decía, en muchos ejemplos. Por ejemplo, vayamos a ver lo que pasa en California. Si un niño es corrompido mentalmente, le meten basura ideológica y le empiezan a hacer creer sobre toda esta idea de que un hombre puede ser mujer, que una mujer puede ser hombre, que hay géneros que todos son inventados, pansexual, asexual, binario, no binario, no sé, todo lo demás que se le pueda venir a usted a la mente. Entonces, una vez que han confundido, porque realmente esta es una agenda de confusión identitaria, el niño va y dice a sus papás, miren, pues yo me siento homosexual. Es más, soy un no binario. Y si el padre está en contra, entonces el niño puede ir en California, decirle a su director, a su maestra, y el Estado empieza a tener una representación del niño. Y el Estado es capaz de quitarle la patria potestad a los padres. Y el Estado se encarga de darle el capricho al niño para que se crea. Si se cree mujer siendo niño, pues es mujer. Y el Estado, a través de la ley positiva, elaborada a través de los parlamentos, ya está empezando a castigar a todo el que piensa distinto a estas ideologías. Porque si usted, docente, profesor o cualquier persona de la calle, no utiliza los artículos ella y cualquier otra tontería inventada, primero hay una amonestación verbal, después hay una amonestación económica y si usted no paga, me imagino, pues tendrá que ir a la cárcel por opinar diferente. Pero entonces, cuando yo escucho esta declaración de la jueza progresista, esta que no supo responder cuando estaba siendo interpelada antes de llegar a la Corte Suprema y le preguntaron directamente qué es una mujer, no supo decir que era mujer. Y el mismo Joe Biden, cuando está haciendo la nominación, dice, por ser mujer, por ser negra. No recuerdo qué otro más que tiene que ver con toda esta agenda. Es que la habían nominado. Pero le preguntan qué es ser mujer y dice que no sabe, que no es bióloga y quién sabe qué otros argumentos presenta. Pero para que usted se vaya dando cuenta, ¿cuál es la perversidad que viene detrás de todo esto? La declaración, se lo voy a volver a leer, que es lo que dice en su opinión disidente la jueza Ketanji Brown. Dice, los estados deberían tener la libertad de regular la atención médica, incluso si eso implica restricciones incidentales a la libertad de expresión. Y peor aún, lo que viene a continuación es todavía mucho más radical. Abre una caja de Pandora que amenaza con menoscabar la capacidad de los estados para regular la prestación de atención médica en cualquier aspecto. Quienes abrirían más bien la caja de Pandora y quienes permitirían a través de una restricción incidental son ellos, los demócratas, todos estos progresistas. La ley, y quiero que usted también empiece a prestarle mucha atención sobre cómo estos ideólogos lo que quieren es que usted crea
que debemos ir en contra de la Constitución. Cuando usted revise la Constitución se va a dar cuenta que es uno de los textos no solamente más concienzudos, más pensados en el ser humano, pero de fondo, y ya de forma pragmática y objetiva, la Constitución ha sido escrita para defender a un ciudadano incluso de su mal gobierno. Y esto hay que concebirlo de esa manera. Fue concebido para que un Estado, o en este caso el gobierno federal, no abuse en contra del ciudadano. Por eso se le garantiza su libertad de expresión, su libertad de culto, el libre ejercicio de la prensa, la reunión y poder exponer también sus ideas. ¿Se da cuenta? ¿Por qué es importante nosotros tener claro cuál es el concepto? Ahora, si viene esta mujer y nos dice que Ketanji Brown, esta jueza progresista, y nos dice que hay que permitir cualquier tipo de, déjeme ser preciso, restricción incidental. Entonces quiere decir que vamos a encontrar cualquier tipo de fisura para poder acallar a la gente. Y esto ya nos ha pasado hace poco más de 5 años, cuando el gobierno, más bien 4 años, un poquito más, el gobierno de Joe Biden ha creado inicialmente este ministerio de la censura. Ellos tenían muy claro que es importante acabar con nuestra Constitución en su primera enmienda. ¿Por qué? Porque la gente que opina, que piensa y que puede presentar argumentos es una amenaza para estos totalistas, estos totalitarios, estos globalistas, estos izquierdosos. Y esto mismo vienen aplicando estos incidentes que son restricciones incidentales, lo vienen aplicando contra la segunda enmienda. Porque la segunda enmienda es bastante clara. El ciudadano americano tiene derecho a portar armas. Sin embargo, cada estado ha decidido poner restricciones incidentales en base a su autonomía y su derecho de decidir y legislar por su cuenta por cada estado. Y a partir de ello se han ido atacando y vulnerando muchas de nuestras libertades. Pero yo creo que la más importante fue allá en los 60s en contra de la vida, donde la aprobación, ya sea con artimañas, con mentiras, para poder aprobar la ley Roe versus Wade del aborto, pues legalmente, con derecho positivo, se ha permitido el asesinato de un miembro de la especie humana nacido, o sea, gestándose en el vientre, y volverlo un derecho. Sí, se lo ha quitado, se ha hecho como se tenía que hacer ahora, pero ¿qué ha pasado durante esos más de 40 años? Póngase a pensar la cantidad de millones de vidas que se han perdido. ¿Qué responsabilidad ahora tenemos? ¿Qué responsabilidad ha caído sobre los que lo aprobaron? Y sabían que se utilizó, se manipuló, se engañó al aparato judicial para llevar adelante este caso. Y lo sabíamos, y sin embargo no se hizo nada. Sí, esta es una victoria. Que la Corte Suprema de Justicia haya rechazado esta ley del estado de Colorado es una victoria. Pero no podemos estar enceguecidos y solamente eufóricos y celebrando, pensando que esto termina ahí. No va a terminar ahí. La agenda globalista es una agenda que tiene muchísimo dinero y está dispuesto a despilfarrarlo con tal de salirse con la suya. En todos los aspectos. Quieren conseguir esta confusión identitaria a través de la ley. Quieren separar a los niños de sus padres para que no los puedan proteger. Y quieren hacer que el Estado sea cada vez más fuerte, para que cada vez existan más recursos y para que sean ellos los que dispongan de estos dineros en nombre del cuidado de los niños, que ya hemos visto en general ni siquiera los cuidan. Y también ya estamos viendo, como lo venimos diciendo desde la anterior semana,
con el caso de la eutanasia, allá en España, la eutanasia, aquí tan frente como de nuestros vecinos de Canadá, donde los estados están dispuestos a entregarles muerte a todo aquel que puede estar pasando por una depresión. Ya no necesitas estar en una etapa terminal, simplemente tu deseo de morir, y para los políticos eso significa aprobación. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado sobre lo que está pasando. Adicionalmente a ello, déjenme contarles, ya que hablamos de la Corte Suprema de Justicia, en lo que va de esta semana también se va a tratar lo que nosotros entendemos va a ser crucial para la agenda del presidente Donald Trump en términos de inmigración. Le voy a leer nomás un poquito. La Corte Suprema se adentra en una línea roja flagrante en el entorno de Trump en el caso de ciudadanía por derecho de nacimiento, una de las iniciativas políticas más ambiciosas del presidente Trump. Su intento de cambiar la política de ciudadanía por derecho de nacimiento se enfrentará a su momento decisivo ante la Corte Suprema de Justicia mañana miércoles, poco más de un mes después de que esta eliminara la pieza central de su agenda arancelaria. El Tribunal Supremo decidirá si el intento de Trump de impedir que los familiares de inmigrantes ilegales conocidos en suelo estadounidense, o más bien nacidos en suelo estadounidense, se conviertan automáticamente en ciudadanos está dentro de sus facultades, algo que se considera el caso más trascendental que queda pendiente en su calendario. Este es un tema bastante complejo, pero también es bastante interesante. Una de las conversaciones que tuve no hace mucho con un colega, precisamente sobre la decisión que va a tener la Corte Suprema de Justicia, va a sentar un precedente bastante interesante. Y dentro de la conversación que teníamos con este colega, pues planteamos. En el caso mío, pues yo me hice ciudadano, soy nacido en Bolivia, pero me hice ciudadano a partir del 4 de julio del 2009. Y tomé la decisión porque ya había vivido muchos años en este país, amo esta nación, me gusta mucho su cultura y llegué tan joven como para abrazar, asimilar, adaptarme y realmente amar este país. Y amarlo de forma consciente, al punto de jurar públicamente que defendería esta nación de los enemigos extranjeros, pero también de los enemigos internos, para preservarla. Pero en esta conversación, pues decíamos, ¿no? Si nosotros que tuvimos la oportunidad de tener esta ciudadanía, porque todavía existe esta ley o lo que nosotros interpretamos en la Constitución en su artículo 14, pues si lo quitan, muchos de los buenos ciudadanos o de las buenas personas que aman esta nación, pues ya no van a poder tener ese camino. Pero mi planteamiento en esta conversación se lo comparto, pensando en que esta es una medida que lamentablemente es una medida reaccionaria por parte de esta administración. Y no es de ahora. Ya el presidente lo viene planteando desde su primera administración. Pero cuando digo que es una medida reaccionaria es porque se quiere responder ante un daño que se viene haciendo a través de la frontera y que se ha intensificado en los 4 años de la administración de Joe Biden. Hoy por hoy, si para el 2019 los registros decían que estaban entre 12 a 13 millones de inmigrantes indocumentados esperando por un estatus legal, ahora imagínense que entraron otros 12 millones en tan solo 4 años. Digamos que 12, 10. Aún así se está hablando más de 20 millones de nuevos inmigrantes. Y puede ser esta una nación rica y hasta muy generosa, pero hemos visto cuál es el impacto que ha tenido en nuestra sociedad. Yo entiendo que hay muchas personas que quieren lucirse con ese corazoncito noble, con todo ese buenismo socialista, que para ellos hay que ser humanos y hay que dar la mano y hay que extender todo, y yo lo puedo entender. No es mi forma de pensar, no es la línea que yo manejo, pero los puedo entender. Viendo la realidad en cifras, ¿cómo ha afectado la inmigración a los estados fronterizos? Terrible. Se acabaron con todos sus recursos. Atender la inmigración ha hecho que estados como Arizona, Texas, Nuevo México, incluyendo Nueva California, pues se quedarán sin recursos y cada vez sacando más préstamos para poder atender a su gente y atender la inmigración, que debería ser competencia netamente del gobierno federal. Pero sin embargo, pues la realidad es la realidad. Cuando planteamos de esta
respuesta que tiene, por ejemplo, la administración del presidente Trump es porque tiene que haber algún tipo de límite para que Estados Unidos deje de ser tan atractivo para muchas personas. Hay muchas agendas que hoy amenazan a los Estados Unidos. Una de ellas, la que venimos exponiendo constantemente, que es la agenda de la islamización. La hermandad musulmana lo tiene muy claro, es una agenda que ellos piensan cumplir hasta el 2050, donde millones de esos adeptos o fieles o los que comparten su religión del Islam puedan estar en las principales naciones y a partir de ello, con la masa de cantidad, puedan influir en la política y a través de la política poder tomar el control de esas naciones. Ya lo están haciendo, no hay que ir muy lejos. Fijémonos cómo estas mismas políticas de fronteras abiertas de los socialistas, y además financiada con el Foro Económico Mundial, con las Naciones Unidas, han hecho de que millones de personas lleguen a Occidente. Graves problemas se reportan en el Reino Unido, ni hablar de la delincuencia, los abusos sexuales en España. Y aquí en los Estados Unidos tampoco es que estemos tan lejos. La inmigración mala ha entrado y entiendo que el presidente Donald Trump también tiene la preocupación de sacar a esa inmigración mala, cueste lo que cueste. Y lo estamos viendo en el accionar que están teniendo, incluso con cierto abuso o igual ciertos malos manejos por parte de la agencia ICE. Pero eso podremos debatirlo, podrá usted estar de acuerdo o no. Sin embargo, el presidente tiene que encontrar, o por lo menos entendemos a través de los rallies que ha venido haciendo antes de ser presidente, de que Estados Unidos tiene que encontrar la forma de cómo hacer, detener y dejar que Estados Unidos sea tan atractivo para que el inmigrante venga simplemente a buscar un beneficio migratorio para tener un tipo de beneficio que le pueda extraer a los contribuyentes. Porque este dinero que se le da a la inmigración no viene del bolsillo de los politiqueros. Viene netamente del dinero trabajado duramente de cada uno de los ciudadanos. Y para aquellos que se rasgan las vestiduras y que empiezan a decir que cómo es posible que en ninguna parte del mundo se tiene este trato contra la inmigración, mentira. Revise las políticas, por ejemplo, de Alemania, en el espacio Schengen. Si usted no es hijo de un alemán, de un ciudadano alemán, así usted vaya con su esposa colombiana y su esposo boliviano y tiene un hijo en Alemania, no puede registrarlo como alemán. La ley no se lo permite. Usted tiene que ir, llevar a su hijo y registrarlo en su consulado. Puede que sea el de Bolivia, puede que sea el de donde sea la mamá. Pero no lo puede registrar como un ciudadano alemán. Y como Alemania hay muchas otras naciones que simplemente no se lo permiten. Aunque usted nazca allá, tendrá que ir hasta su consulado. A menos que uno de los padres sea un alemán, un ciudadano alemán. Entonces, lo curioso es que para muchas naciones, o más bien para la gente de izquierda, todos estos progresistas que admiran, aplauden y celebran las políticas socialistas del otro lado del Atlántico, cuando una de esas políticas se la va a implementar aquí o se plantea ponerla acá, simplemente no les gusta. O sea, son gente que convenientemente se acomodan como camaleones a lo que les gusta, les conviene. Y en este caso, los demócratas necesitan del voto de los inmigrantes. Porque saben que mucha gente está cansada de su mala administración. Porque este es un país que se ha hecho grande no gracias al asistencialismo o al paternalismo estatal. No. Esta nación tiene cultura de trabajo y esfuerzo. Y por eso logró ser exitosa. Pero además, hasta hace un poco más de 60 años, yo diría, mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, esta era una nación que realmente le decía a su gobierno a dónde ir, por dónde ir y cómo ir. Y no el gobierno tener una omnipotencia y omnipresencia, ser el nuevo Dios, que todo lo puede, que todo lo hace y que todo te dice qué hacer. Habrá que empezar a ver cuál es la nación también que hoy queremos. Pero de por medio, lo que se va a dirimir en la Corte Suprema de Justicia, créanme, va a ser bastante, bastante crucial. No voy a dar ningún tipo de vaticinio porque me parece que este es un tema, y sobre todo tomando en cuenta que existe tanto progresista en la Corte Suprema de Justicia, no me atrevo siquiera, además en base a los últimos fallos donde
por muy conservadores que sean, no apoyan las políticas del presidente Donald Trump. Entonces, lo que se vaya a dirimir a partir de mañana en la Corte Suprema de Justicia, créanme, uno, no creo que exista un vaticinio que siquiera se acerque a lo que vaya a pasar, o alguien que te pueda decir con certeza que la decisión o el fallo de la Corte vaya a favor de uno o del otro. Lo que yo digo, pues en este caso habrá que esperar, habrá que ver también, además del fallo, qué es lo que dice la opinión de cada uno de los jueces. Y en base a ello también ir avanzando para hacernos una pregunta concienzuda, honesta y objetiva. Quítese que usted sea republicano o demócrata. ¿Es realmente necesario hacer y tomar acciones para que se evite la invasión migratoria? ¿O es que seguimos estando como estamos y pues así hemos funcionado y así vamos a seguir funcionando? Quedará también en la decisión de cada uno de los votantes. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. Permítame leer este extracto de la palabra. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que, como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se los digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con que darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Juan capítulo 13, versículos 21 al 38. Tengan un bendecido resto de martes y, como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.